Buenas, mi nombre es Irina. En el vídeo anterior te contaba toda mi historia de vida hasta justo antes de montar Iriri Studio y me parece importante que lo veas si no lo has visto, porque te cuento mucho de mi persona o de lo que yo entendía que era mi persona y cosas que pertenecían a mi identidad, que ahora verás que fui desmontando poco a poco en todo el transcurso de la marca. La conversación fue de apoyo absoluto. Estoy súper agradecida a mis padres por eso. Y también fue de, ¿vale? ¿Y qué te gusta? Entonces yo le decía, no lo sé, yo sé que quiero algo relacionado con el scrap porque el scrap es mi única ilusión de vida. Quiero algo relacionado con el scrap. Entonces empezamos a hablar, a divagar sobre qué opciones había, ¿no? Montar una tienda física, una tienda online, y yo ya, como poseída también, había diseñado los bocetos de la primera colección que después hice, que fue Confetti. Yo esos bocetos los hice un día viendo la tele, siendo todavía arquitecta, trabajando de arquitecta. Cogí una libreta y jugué a diseñar una colección, o sea, desde el juego, eso no lo iba a ver nadie, solo lo iba a ver yo. Entonces dije, ay, si hiciera unos papeles, ¿de qué irían? Si hiciera una colección, ¿de qué iría? Si hiciera unas tarjetas, ¿de qué iría? ¿No? Y entonces salió la historia de Confetti. Confetti es un camaleón que va absorbiendo, o sea, se va como mimetizando en cada papel con los personajes que van apareciendo. Entonces en uno se encuentra con una abeja y él es ahora amarillo y negro de rayas, luego en otro se encuentra con un pez, entonces se ve el pez con él, ¿no? Entonces se va como absorbiendo, que luego en una entrevista que me hicieron hace unos años me dijeron, ¿y no será que Confetti es un poco tú? Porque yo soy una persona súper empática, ¿no? Y como que me nutro mucho del de al lado y de hecho tengo a veces problemas porque no vengas a contarme cosas malas de otra persona si no quieres que me lleve mal con esa persona, quiero decir. O sea, soy tan empática que me llevo tu historia a mí y no tiene sentido, ¿no? Entonces, quizás me dibujé un poco, no lo sé. La cosa era que en una colección donde hay mucho color, donde Confetti realmente es multicolor y como que se va quedando con ciertos colores cuando va conociendo a personas y se queda al final como de multicolor, ¿no? Y es que era un poco mi forma de expresar lo que yo sentía con el scrap, es ese color, ¿no? O sea, el color para mí, en una vida tibia y gris, pues que imagínate, ¿no? Lo que era. Entonces, por eso esa colección es tan especial, ¿no? Porque supuso muchas cosas, pero que yo creo que tiene además un significado personal heavy, ¿no? Sin querer, porque yo no lo hice consciente, sino fue después viendo, como entendiendo el lenguaje y dije, que igual soy yo, que igual era mi momento con el scrap, mi relación con el scrap, y el color simboliza todo eso, ¿no? Y entonces en esa conversación surgió, oye, ¿y si soy diseñadora de scrap? Y poniéndonos un poquito más técnicos era como, vale, pues igual hay más margen, ¿no? Porque si yo diseño, soy la productora, luego no sé qué, si además vendo, bueno, el caso. Lo vimos como un negocio sin hacer números reales, porque no teníamos ni idea, como un negocio un poquito más rentable o más fácil y también más diferenciador que una tienda, sin más de comprar y vender productos, sino que yo produjera, ¿no? Aparte, como tenía capacidad, sabía dibujar, hacía siglos que no dibujaba, como te digo, desde pequeñita, o sea, yo dejé de dibujar pues con 10 años o así, y después dibujé edificios, es lo que dibujé en arquitectura, pero nada que ver, nada artístico, sino muy técnico todo, aunque fueran perspectivas a mano, pero era como muy, vamos a dibujar esta realidad, no era nada ficticio, ¿no? Y de repente era como ponerme a yo inventar realidades que no existen y plasmarlas, pero saber cómo, ¿no? Y se me ocurrió empezar con Confetti con acuarela, que encima yo la acuarela no la había tratado nunca en la vida, ¿no? Fue mi primera colección con acuarela y la última, porque después me di cuenta que era un follón de trabajazo y de digitalización y luego pesaba un montón los archivos y demás. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Con una ilusión nueva, con un propósito, con pasión de repente, que la había olvidado por completo, nunca la había tenido, no es que lo hubiera olvidado, es que yo nunca recuerdo verme con esa pasión,
Por eso ahora cuando me dicen que se nota que me apasiona lo que hago, me hace tanta ilusión, porque es algo que hasta los 27 años no tuve. En 2017 fue cuando yo dejé el trabajo y monté Iriri Studio, todo en el mismo año, en el transcurso de pocos meses, ahora te cuento, pero yo hasta ese año, hasta los 27 años, no recuerdo apasionarme por nada. Quizás entra ahora mi madre y te diga, mentira, te encantaba esto, lo otro y tenías verdadera pasión, pero yo no lo recuerdo. O sea, no tengo conciencia de ninguna otra pasión que el scrap, y por eso siempre va a ser el centro de todo, el scrap, porque es mi pasión. O sea, es y hay otras cosas que hoy en día me apasionan muchísimo, pero es que el scrap es como el origen de todo, ¿no? Entonces eso siempre va a estar ahí y siempre voy a honrar esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Dejé el trabajo y al día siguiente, bueno, ese día lloré muchísimo en el trabajo, y después, no sé, nunca entendí por qué lloré tanto en el trabajo cuando yo quería irme. No era llorar de alegría, no era un llanto de felicidad, era un llanto de angustia, y creo que era por romper todo esto por miedo, o sea, por romper todos estos esquemas que yo tenía en la cabeza de decepcionar, de hacer lo que no se espera, ¿no? Y no sé, todas estas mochilas, ¿no? Y pues nada, dejé el trabajo, lloré mucho ese día, y al día siguiente decidí, en un día laboral, no fue que dejé el trabajo un viernes, sino no sé qué día lo dejé, un martes, no me acuerdo, y dejé el trabajo y me levanté a la misma hora. Decidí que mi horario iba a ser el mismo, porque yo soy una persona muy dormilona y en ese momento mi emprendimiento iba a empezar en mi dormitorio, porque era donde yo tenía el escritorio, en casa de mis padres. Todavía vivía en casa de mis padres. Imposible otra opción de vida, porque me pagaba muy mal, menos del salario mínimo, y pues no me daba, no tenía casi ahorros, nada, o sea, muy mal, la verdad. Entonces, como tenía miedo de volverme un poco vaga y no... que yo sé que no soy así, pero bueno, soy muy dormilona y estaba al lado de la camita, dije, me levanto a las 9, o sea, me levanto y a las 9 estoy sentada en el escritorio haciendo lo que sea. No sabía el que iba a hacer, porque es que no tenía nada que hacer en concreto. Entonces me puse con la colección, que era lo único que sabía que quería, ¿no? Y también me puse a pensar en el nombre de la marca. La marca no se llamaba Iriri Studio, creo que se llamaba con I de Iriri. Creo que así me presenté en sociedad. Lo que pasa es que antes de lanzar mi web cambié, ¿no? En ese transcurso cambié. Pero justo en esa época me metí en un grupo, creo que era de Facebook, que hablaban de una feria que había bastante importante de scrap que se hacía en Sitges. Y yo nunca había ido, ni como usuaria, ni como nada. Y dije, vale, en esa feria iban muchas tiendas a las que yo quería llegar con mi marca, con mi producto, ¿no? Y esa feria era en marzo y estábamos en febrero. Yo desde el trabajo a principios de febrero, y esa feria era en marzo. No recuerdo si era mediado o final, no recuerdo. Yo creo que era más o menos un mes, o sea que sería principios, mediados de marzo era la feria. Y yo dije, pues voy. Pues voy, y así tengo un tiempo, una fecha de entrega, ¿no? Que yo venía con ese tema de la carrera. Así tengo una fecha de entrega para entregar mi proyecto, porque yo todavía pensaba mucho en términos arquitectónicos. Y yo estaba acostumbrada a trabajar así, ¿no? En presión, en corre. O sea, el desafío no era llego o no llego, ese era otra cosa, ¿no? Pero era como, venga, pues ya está, venga, tengo una fecha y voy. Conocí a un grupo de chicas canarias que iban, entonces más me motivé, ¿no? Venga, vamos, conocí por chat, o sea, por Facebook creo que fue. No las conocía en persona. Claro, yo no era consciente de que yo estaba dando un paso mucho más gigante del que es realmente, ¿no? Que es, vale, tú vas a la feria y ¿qué haces allí, no? O sea, sí, tú vas, pero ¿y luego qué? Te tienes que enfrentar a un montón de cosas. Y luego viajar sola, que yo no había nunca viajado sola. O sea, siempre había viajado con alguien y siempre por ocio, nunca por trabajo, ¿no? Entonces era como de repente como muchos frentes abiertos y mucho crecimiento personal en un mes, ¿no? Encorsetado. O sea, desde el momento que decidí dejarlo, ahí yo creo que pegué el estirón, ¿no? Como los adolescentes. Y en ese mes yo crecí de verdad lo que no está escrito. Y de ahí aprendí que son las adversidades las que te hacen crecer. O sea, son esos obstáculos que cuando los superas
te hacen crecer, y de ahí que yo ahora le tenga cero miedo al miedo. O sea, cuando algo me da miedo, para mí, miedo en el sentido bueno de la palabra, porque hay miedos paralizantes, pero cuando a mí algo me da miedo, para mí es un síntoma de que es por ahí. Es justo lo contrario al resto del planeta. O sea, para mí, cuando algo me da como cosa, me da miedo, me da susto, me da dolor de barriga, significa que es por ahí, porque significa que hacia ese sitio va a haber un obstáculo que yo le estoy teniendo como un poco de cosa de miedo, y que cuando lo supere voy a ser mejor. A mí eso hoy en día me motiva. En ese momento, no. Ni lo pensé, la verdad. Yo cuando me vi allí dije, ay, Irina, ¿dónde te has metido? O sea, la cosa es, me quedaba un mes y me puse a diseñar. O sea, me puse a diseñar, como digo, en acuarela. Nunca había yo hecho acuarela, o sea, había jugueteado con la acuarela, pero yo no sé hacer acuarela, o sea, yo no sé pintar en acuarela. Mezclé además técnicas porque usé acuarela, pero usé también los tombos, que son rotus acuarelables y no sé qué, y después, bueno, me inventé unas cosas que digo yo, madre mía, Irina, experimentando, o sea, de repente atrevida. O sea, yo no era así. O sea, quiero que entiendas que yo no era así. Yo estaba poseída por algún fenómeno paranormal, pero bien. O sea, quiero decir, de repente, lo que pasa es que yo no estaba analizando nada. O sea, yo siempre estaba actuando. Había pasado de ir en automático a ir con mi timón, pero un poco loca. O sea, como cuando empecé a conducir, la verdad, que era como de, estoy conduciendo, pero yo en verdad no sé muy bien lo que estoy haciendo, ¿sabes? Yo estoy tirando a dónde llego, ¿no? Pues un poco así. Entonces diseñé la colección, que fue, me dio tiempo a diseñar. Yo hoy en día tardo a lo mejor un mes en diseñar una colección completa, ya para imprimir, con todo todo lo que lleva la colección, complementos y demás, y a la vez llevando mi marca, o sea, con las 40.000 cosas que tú estás viendo en los videoblogs que yo hago en el día, más allá de diseñar, ¿no? De emails y reels y de todo lo que hay que hacer en un día a día, ¿no? De pedidos y demás. Un mes, vamos a poner. Yo ahí tardé, en un mes hice 2 papeles. Hice 2 papeles a doble cara más la portada, o sea, al final eran como 5 diseños, ¿no? 5 papeles. Y es lo que llevé a la feria. A la feria llevé mi tablet mini, porque era la que tenía, una tablet pequeñita con los diseños y unas tarjetas que ponían con I de Iriri, me parece, creo que tengo alguna por ahí guardada, que no ponía Iriri Studio, que no me llamaba yo Iriri Studio, pero bueno. Y llevaba el iPad, las tarjetas y un miedo del carajo. O sea, yo todavía hoy digo, ¿cómo me atreví? ¿Cómo me atreví? Porque yo era una persona que intercambiaba favores por expon tú en arquitectura. O sea, yo evitaba exponer a toda costa. Como te digo, yo no levantaba la mano jamás si sabía algo. O sea, yo no quería ser centro de atención, ni quería protagonismo, ni quería nada. O sea, no, yo escondida. O sea, yo tortuga, ¿no? Y de repente me veo allí con mi tablet, las tarjetas, colorada, perdida, muerta de vergüenza, y con un discurso que me preparé antes, rollo. Es que, claro, yo tenía que llegar al stand de una tienda X y preguntar, hola, la encargada, que a veces estaba y a veces no estaba. Pues si estaba, era como, mira, mi nombre es Irina, no me conoces de nada, no se lo decía, pero lo pensaba, en plan, soy un ente para ti. Te voy a enseñar unos papeles de una colección que todavía no ha salido, pero para que te acuerdes cuando te llegue el email. Eso fue lo que yo les decía. Entonces después les decía, ¿te puedo mandar el catálogo? ¿Me dejas tu contacto y te mando el catálogo cuando lo tenga? Y me decían que sí, y ya está. Yo les enseñaba los diseños, el camaleón, acuérdate del camaleón, que soy yo, ¿vale? Ya está. Y me iba con un contacto. Era lo que yo simplemente fui a buscar, contactos. Fui a buscar que me asociaran. Fui a buscar salir de mi zona de confort. No sé qué fui a buscar, la verdad es que no sé qué. Tú me preguntas y es como, bueno, creo que hay que hacer esto o esto. O sea, era personas de acción, lo que nunca en mi vida. O sea, lo que nunca en mi vida. Pues lo hice. Y entonces fui y de ahí salieron las primeras ventas. O sea, de ahí salieron creo que fueron mis 2 primeras tiendas, fueron de ahí. De esos momentos de sí, me acuerdo de ti, tal, no sé qué. Después me lo pasé bien también como usuario. O sea, hice talleres, fui a conferencias, no sé qué. Pero yo fui a vender y el objetivo se cumplió. Fui a vender y fui a otras muchas cosas. Realmente fui yo creo que también fui
a ver si era tan importante para mí. O sea, creo que en el fondo era también una prueba para mí de ¿es tan importante esto como para que tú hagas todo eso? Que tú no eres esa persona, o sea, tú nunca has sido así y ahora lo estás haciendo por eso, ¿sabes? Yo siempre por eso lo asocio mucho. Yo no soy madre y no sé lo que hace una madre o lo que siente una madre, pero el instinto que a mí me sale con la marca, yo creo que es muy parecido a eso. Yo hay cosas que por mí no hago, que por la marca hago, pero no, ni dudo. Tú me dices, te voy a hacer una entrevista por lo que sea. No. Ahora, tú me haces una entrevista de mi marca y te digo sí. Aunque me muera de vergüenza porque sé que es bueno para la marca, que va a llegar a más gente, que es publicidad, que hay gente que se puede sumar al scrap, que si hay gente que no conoce el scrap como yo y de repente lo conoce gracias a mí, jolín, feliz, ¿no? Entonces, porque hay un propósito detrás, ¿no? Entonces, yo creo que también era como una prueba para mí misma de hasta dónde estás tú dispuesta a arriesgar y a dar de ti para que esto salga, ¿no? ¿Te gusta tanto? Todavía era nada, o sea, yo no tenía marca, no tenía venta, o sea, no, era solo un juego en ese momento, no era un juego porque para mí era algo serio, pero yo podría haber reculado ahí y ya está, ¿no? Entonces es como, para mí también fue como una especie de prueba y para mí fue la ratificación de es esto lo que yo quiero, es este camino, así voy, ¿no? Con todo. Y así seguí después. O sea, creo que esa actitud es la que tengo hoy, es la que he tenido siempre, pero de una manera, de verdad te prometo, poseída. O sea, yo no lo he decidido esto. O sea, esto me invadió. Creo que es como el cúmulo de cosas que no he sentido durante toda mi vida, que de repente me han dado una fuerza o no sé, es que es mi motor total, ¿no? O sea, realmente mi motor, que yo le pregunto mucho a las chicas del programa Vivir de mi Hobby, cada una cuál es su motor, cada motor por persona, o sea, eso es, cada persona tendrá su punto de dolor, su frustración, su motor, ¿no? Cada una persona es individual y somos todas diferentes. Mi motor es ser feliz, que tú dices, Papi Flower, ¿sabes? Las hierbas, no, de verdad que no soy nada hierbas yo. Mi motor es ser feliz y lo pasé tan mal, sobre todo al final de mi otra vida, que eso, yo ahí no voy a volver, eso lo tengo clarísimo. Y la forma de no volver ahí es construirme una vida en la que sea feliz, porque yo ya viví la tristeza y no la quiero. Entonces, como no la quiero, construyo mi vida feliz. Y ser feliz es una actitud. Obviamente, yo he tenido mucha suerte en mi vida. No tengo enfermedades, ni tengo familiares con enfermedades graves, ni tengo nadie en mi entorno con una situación complicada en ese sentido. Y eso es una suerte. Yo no sé qué sería de este discurso si lo tuviera, no lo sé. Porque igual que te digo que sí, igual después pasa la vida y me bajo de la felicidad y ya está, ¿sabes? Pero en mi vida, que era una vida normal, yo viví lo que era no ser feliz, teniendo todo para ser feliz, ¿no? Teniendo como las herramientas, lo que pasa es que yo no las estaba usando. Entonces, mi propósito ahora es que si tengo las herramientas, las uso y así vivo. Entonces, mi marca la construyo en base a mi felicidad. Si hay algo que a mí me incomoda, no me hace feliz, por muy rentable que sea, por muy... sí, esta tienda, no sé qué, si a mí no me da buena vibra, si a mí me incomoda, si a mí algo me genera malestar, lo analizo porque puede ser el día, ¿no? Puede ser que hoy, pero si es una constante o si es yo me guío mucho en mi intuición y si mi intuición me dice que no, y porque quiero construir mi felicidad y mi felicidad se compone de eso también. Y también es una actitud, porque te pueden pasar cosas malas, a mí me pasan cosas malas también. Pues te digo que no soy la hierba, o sea, me pasan cosas malas, pero tú tienes en ese momento la oportunidad también de ver qué hay de bueno en eso malo. ¿Qué hay de bueno en eso malo? Siempre hay algo bueno. Entonces, está en ti quedarte en lo malo que te está pasando o cómo transformas eso en algo bueno. Y que por lo menos, aunque sea una mierda lo que te esté pasando, valga la pena para algo. Y yo siempre invito en Vivir de mi Hobby, lo hablo con las chicas,
cambiar el por qué por para qué. Porque es que es una tontería, pero es que es muy grande el cambio, porque cuando tú estás metida en el por qué, y te lo digo por experiencia porque ahora te contaré otras partes de mi vida en las que yo me quedé anclada en el por qué. Y duele todavía, ese por qué, porque no lo entiendo. Pero al final, si consigues sacar un para qué de eso, vale un poquito más la pena. Entonces, eso para mí es una actitud. Entonces, mi motor de vida es la felicidad. Y eso determina la gente con la que estoy, las actividades que hago, la vida que tengo, el horario que tengo, los ejercicios que hago. O sea, yo decido lo que hay en mi vida en base a mi para qué, en base a mi motor. Siento que todo ese cambio personal de modo de ver la vida, de modo de ser, vino de la mano del cambio profesional. O sea, creo que ese día solté el piloto automático y cogí el timón y me convertí en jefa, ¿sabes? En jefa de mi vida, o sea, soy la que manda en mi vida y me hice responsable y dejé de ser víctima. Y entonces tomé un rol totalmente diferente en mi vida personal y profesional, que eso también ha tenido consecuencias personales, porque al final, cuando empiezas a dejar de ser conformista como yo era, y además orgullosa de ser conformista, es que ahora flipo con eso, y cuando dejas de ser tibia y sientes cosas, cuando comparas luego, pues bueno, ¿no? Hay cosas que se quedan como, ya lo tibio no te atrae, ¿no? Entonces empiezan a haber muchos cambios en tu vida como consecuencia de ese cambio personal a raíz del profesional, que obviamente son muy heavy, pero también te traen cosas buenas y aprendizajes, ¿no? Entonces ahora viene todo este camino de Iriri Studio que te voy a contar. Así que en 2017, marzo, voy a Sitges, hago todo eso. Y cuando volví, lo que tuve claro es que, vale, esto ya es serio, voy a montar mi marca, ¿no? Entonces, hice un curso, pues, te diría que parecido a vivir de mi hobby, pero no. O sea, era un curso, sin más, ¿no? Que te daba como los gustos para emprender. O sea, los gustos para crearte un nombre, una marca, y analizar 2-3 cosas muy básicas y salir al mundo, ¿no? Y en ese proceso vino el cambio de nombre, que eso sí, lo saqué de ahí, que es creo que era con I de Iriri a Iriri Studio, para intentar albergar pues todo lo que, o sea, ese curso lo que me hizo fue como pensar a largo plazo de cómo me imaginaba yo mi marca, y entonces quise meter la palabra estudio por si hacían más cosas, porque a mí siempre me ha llamado pues de repente camisetas, tazas, no sé qué, ¿no? Entonces como aplicar los diseños en otros productos. Entonces sentía que si era muy de scrap o no sé, como que estudio albergaba como todo, ¿no? Entonces hice el cambio de nombre y en julio de 2017 lancé mi web con la primera colección, que era confetti, ¿no? Claro, en medio búsqueda de imprenta en Canarias, miles de requisitos, precios, procesos, perdidísima, no tenía ni idea de nada, o sea, muy perdida porque no tenía ni idea, es que no tenía ni idea de nada, de los lenguajes, de qué significaba una cosa a otra, qué decisiones había que tomar, cómo pasar los archivos y que le llegue bien, porque pesaban una barbaridad, hacer todo el seguimiento, cómo enfrentarme a esto no me gusta, ¿no? Porque son cosas que yo hasta en ese momento no tuve que hacer nunca, ¿no? Enfrentarme a lo vas a repetir, porque no me gusta. ¿Sabes? Muchas decisiones que tienes que tomar siendo de repente jefa en un mundo en el que no conoces. O sea, es que para mí era un mundo hostil, porque yo decía, madre mía, cada día yo acababa agotada, energéticamente agotada, porque era como nadar en un mar súper bravo, ¿no? Es como y esos son los principios y eso es lo que hay. O sea, que no te vendan que al principio va a ser pajaritos, porque al principio no es pajaritos. Al principio es hasta que tú te haces con ese entorno, porque tú eres la extraña en ese entorno, tú no sabes cómo van las cosas.
y tienes que conocer y adaptarte. Y al principio un emprendimiento requiere mucha energía, mucho tiempo, mucho proceso. Y es así, y no pasa nada. O sea, no es la dinámica. El problema viene cuando eso se convierte en tu emprendimiento. O sea, tu emprendimiento siempre es así, mal. Pero el primer año, el segundo año, a lo mejor tienes poco tiempo libre, a lo mejor es que no, porque estás en proceso, estás cogiendo cómo vender, cómo exponer, cómo grabar vídeos, cómo grabar reels, cómo sacar fotos, cómo hacer un catálogo. Todo es nuevo, y cuando todo es nuevo, todo cuesta. Pero después ya no. Una vez haces un catálogo, el segundo catálogo, ya tienes la plantilla del primero, ya sabes cómo va, ya sabes el feedback, puedes cambiar cosas, vas como adaptándote, ¿no? Pues ya tienes una base de la que partir, pero tener esa base es como lo más importante, ¿no? Es lo primero y es lo que más cuesta. Y el emprendimiento lo que tiene es que eres mujer orquesta, o sea, haces muchas cosas. Yo emprendí para ser diseñadora de scrap. Diseñadora de scrap soy un 10% del tiempo, el resto del tiempo soy otras muchas cosas. Es normal que al principio estés hasta aquí, ahogada. Principio. Si eso se alarga es cuando es, ojo, cuidado, que hay que algo mal, ¿no? Entonces, en julio de 2017 abro la web con ya todo este proceso medio hecho. Ya le había yo hablado a tienda, ya había hecho mis primeras ventas y va súper bien, la web va súper bien. Yo te ubico, vivo en Canarias, mi público principal es en Península. Si estás fuera de España, pues los dos pertenecemos a España, pero yo estoy ahí abajo, cerquita de África, estoy lejos de España peninsular y tenemos unos impuestos diferentes, ¿vale? Un régimen impositivo diferente, cosa que complica mucho la cosa a la hora de tramitar pedidos a tiendas y a personas. Entonces era un follón, porque mi web, una web normal, tiene un producto y ya está. Yo siempre he tenido que dividir mi web en dos, Canarias y Península, porque no le puedo cobrar lo mismo a los dos. Al final era una situación un poco peculiar, ¿no? Porque de normal estamos acostumbrados a negocios que desde Canarias venden a Canarias, desde Península venden a Península, desde Península excepcionalmente mandan a Canarias, que hay muchos que no lo hacen, pero el mío era opuesto, ¿no? Yo desde Canarias quería vender el 90% de mis ventas a Península, teniendo el almacén aquí y todo. La logística bastante heavy, ¿no? Porque al final esto, ¿no? Muchos problemas, aduanas, envíos carísimos, y sigo sin entender por qué. ¿Qué vio esa gente en mí y en mi negocio y en mis diseños? Y no lo sé, que se vendía bastante, o sea, muy por encima de lo que yo esperaba. Sobre todo por esto, no porque no confiara en mí y en mi negocio, sino por todos los handicaps que había en medio. Y decía, ¿cómo van a pagar 8 euros de envío y esperar una semana y a ver si te lo para aduanas, no te lo para aduanas, que a lo mejor son 2 semanas, y pagar más no sé qué? No, es como, y a mí que no me conocen todavía, o sea, que acabo de empezar, que en redes, es que no sé, encima el negocio online fue hace 8 años, estaba ya activo, ¿no? Estaba integrado en la sociedad, pero no tanto como ahora. No era tan común vender online, comprar online, ¿no? Entonces había mucho miedo, ¿no? Mucho, a ver si me van a engañar o no. Y se fiaron de mí. O sea, yo de verdad 100% agradecida. Todavía hay gente que me sé sus direcciones. O sea, hay gente que me sigue pidiendo después de 8 años, que confiaron en mí al principio y todavía están, y yo de verdad, o sea, 100% agradecida a todas esas personas, porque son las que impulsaron el negocio. Obviamente la gente que ha venido después, pues también, porque es una rueda que no puede parar, y que si sigue rodando es porque hay gente empujando, ¿no? Y tanto las nuevas como las antiguas, todas igual de queridas por mí. Pero esas personas del principio es que significaron tanto para mí, que son muy especiales, la verdad. Así que en 2017 emprendo, me va súper bien, y en 2018 pasa algo bastante heavy en mi vida, que lo tambalea todo.